Si yo le pregunto a usted, ¿qué tanto miedo le tiene a morirse? ¿Cuál sería su respuesta inmediata? A ver, hagamos el ejercicio. Bueno, estoy seguro que la gran mayoría responderá que mucho, y es lógico. Se trata, como dijo Omar, de uno de los temores más naturales en el ser humano. Lo que sucede es que muchas veces este miedo pareciera perder el control, a tal punto que se nos convierte en una fobia que no logramos manejar y que, por supuesto, afecta directamente todo lo que hacemos durante todo el día. Invitamos al psicólogo Daniel Retana a conversar sobre el tema y queremos brindarle algunos consejos útiles y aplicables que le permitan controlar este miedo que de repente puede estar saliéndonos de las manos, el miedo a la muerte. Yo quiero que usted haga sus consultas, que nos dé su punto de vista a través del Facebook o a través de un videito corto al WhatsApp 6087-7777. Les recuerdo una vez más que este número de WhatsApp no es para llamadas, no es para que haga preguntas por escrito, sino es para que nos mande un videíto de 30 segundos con su opinión, con su pregunta para el especialista. Esa es una herramienta que tenemos disponible para usted. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás, Randall? Un gusto Gracias, saludarte. bien, por dicha, igualmente. Gracias nuevamente por la invitación y para hablar de un tema que yo creo que se las trae. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a desarrollarlo. ¿Qué tan normal es que le tengamos miedo a la muerte? Bueno, yo creo que meditando un poco en este tema, conforme uno va avanzando en edad, tal vez pensaría que uno piensa más en la muerte, pero no. Todos los seres humanos, de alguna manera, en algún momento de su vida, se encuentran en ese momento en donde dicen, en algún momento voy a dejar de existir, ¿verdad? Por lo menos viéndolo de un punto de vista humano, ¿no? Sí. El fin de la existencia, en algún momento. Y eso empieza a generar en nosotros ciertas reacciones. El miedo, como bien hemos dicho en otros espacios, es una reacción natural que nos dice que hay una amenaza presente alrededor y por ende entonces la muerte se convierte en esa amenaza que en algún momento me puede quitar lo que tengo en el presente, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a desarrollar un miedo y hay personas que pueden llegar a desarrollar un pavor extremo ante la idea de morir. ¿Cómo se llama este temor o este miedo a la muerte? Sí, bueno, técnicamente le podemos llamar tanatofobia, ¿no? Tánatos de muerte y fobia de miedo, miedo a la muerte, pero tiene que ver más que todo a mi propia muerte, ¿ok? La tanatofobia tiene que ver con la muerte propia y el proceso de morir. No la de algún familiar o alguien querido por nosotros. Ya eso se le llama necrofobia, que tiene que ver con todos los miedos asociados a los elementos de la muerte. Incluso evito todo lo que tenga que ver con la muerte porque no soporto la idea. Entonces la tanatofobia tiene que ver con mi propia muerte, esa imaginación de cómo va a ser, dónde va a ser, qué va a pasar, todo eso le llamamos tanatofobia. Se dice que más o menos el 10% de la población puede llegar a desarrollar este miedo. Sí, es un número considerable. Considerable porque es un miedo más profundo. Digamos que hay un miedo relativamente normal, que es el que todos en algún momento tenemos, pero ya que sea un poco más incapacitante en el día a día, del 8 al 10% más o menos. Muy bien, desmenucemos un poquito este tema, escudriñémoslo. Claro. ¿Por qué le tenemos miedo a morir? No sé si es una construcción social, si es que nos han educado pensando que la muerte es el fin, cuando hay culturas que piensan que más bien la muerte es el inicio de otra etapa. Yo he encontrado algunas razones principales del por qué le tenemos miedo a la muerte. Número uno, creo que fue lo que mencionamos al principio, la no existencia. ¿Verdad? Sé que suena un poco extraño, pero nunca hemos no existido. Entonces esa imagen de decir, bueno, en algún momento dejaré de existir y qué pasará, la incertidumbre, miedo a lo desconocido. También tenemos que ver que la cultura forma a veces la muerte como podríamos decir como el lugar de castigo, ¿verdad? Lo que hemos creído de niños, hemos escuchado, no hablemos de ese tema, se vuelve un tabú. Familiarmente también tiene que ver mucho cómo se comparta a un niño, ¿verdad? Si hablamos de la muerte, si lo evitamos, si de alguna manera más bien lo introducimos como un tema normal, y de ahí que obviamente vamos desarrollando cierta resistencia a la idea. Otra cosa también es que le tenemos cierto temor a qué va a pasar con nuestros familiares, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ellos si yo en algún día falto? ¿Qué van a hacer sin mí? ¿Qué van a hacer sin mí? Y algunos estudios dicen que el miedo a la muerte puede ser un poco egoísta, ¿verdad? Porque pienso más en qué van a hacer sin mí, ¿verdad? En qué van a hacer los familiares, por ejemplo, cómo van a quedar ellos si yo no estoy. Entonces es interesante ver que esa realidad despierta muchos miedos y diferentes formas en que se procesa. ¿Cuáles ideas pensás que pasan por la mente de una persona que tiene miedo a morir? Es interesante porque incluso las personas que tienen miedo a morir excesivo pueden ser un poco supersticiosos, ¿verdad? Es decir,
escuché una historia de una persona que una vez decía, yo creo que yo me voy a morir tal fecha, ¿verdad? Me voy a morir este día en específico. Y empezó a reforzar esa idea, tanto que evitaba esa fecha y faltaban como 12 meses, ¿verdad? 11 meses para que llegara esa fecha, entonces vivió en tragedia todo el año. Efectivamente, cuando llegó la fecha no pasó absolutamente nada. Entonces, ¿qué puede haber en la cabeza de una persona? Bueno, me voy a morir tal día, me voy a morir de tal forma. Empiezan a haber muertes alrededor, uy, es que ya me va a tocar a mí. Ya viene cerca. Ya viene cerca, como dicen, ¿verdad? Popularmente, entonces... yo creo que empezamos a asociar cosas que tal vez no sean necesariamente relacionadas a mi propia muerte, pero yo empiezo a dar por sentado de que si me va a tocar a mí o de tal forma, o estamos en un pico de muertes, entonces yo soy el próximo, ¿no? Entonces creo que esas ideas irracionales empiezan a ver en la cabeza de una persona con miedo a excesivo a morir. Daniel, y una persona con esta fobia a la muerte... presenta síntomas o señales, ¿hay algo que los demás puedan ver o que esa misma persona pudiera notar y decir, hey, a mí me está pasando esto? Sí, de hecho, bueno, tenemos que decir que el miedo es el principal síntoma, el miedo paralizante, que incluso puede llevar a una persona a evitar ambientes, no quiero salir porque me da miedo que algo me pase, ¿verdad? O incluso me aíslo de las personas porque no puedo disfrutar la vida pensando en que me voy a morir. Y eso es algo muy común, ¿no? Y creo que lo que más nos roba el miedo muchas veces es el presente. ¿Verdad? Como bien decía Omar ahora, y en esa frase, efectivamente nos quita el presente porque estamos pensando constantemente en el futuro. Y en lo que puede suceder, en cómo va a suceder en escenarios. Entonces pueden haber síntomas incluso hasta físicos, los mismos síntomas de la ansiedad, porque al final de cuentas es una anticipación del futuro constante. ¿Cuáles serían estos síntomas de la ansiedad? Hablemos de los síntomas, incluso los más comunes, de hecho los que más se identifican son los síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Eso casi siempre, y no me dejarán mentir los gastroenterólogos, ¿verdad? De que muchas personas que desarrollan ansiedades, miedos, incluso empiezan a tener sueños, pesadillas, y insomnio, no puedo dejar de pensar en esto, lo que hemos hablado en otro momento, pensamiento acelerado, pienso en el mismo tema constantemente, pienso en formas, lucho con esto, entonces síntomas físicos, síntomas mentales de pensamiento y evidentemente síntomas de conducta, también como te decía, el aislamiento, me alejo, no hablo, me callo, me da vergüenza hablar de esto, van a pensar que estoy un loco, que estoy... trayendo la muerte, ¿verdad? Rápidamente a mi vida. No sé, ¿verdad? Creo que esos son como algunos de los síntomas más comunes. Muy bien, hay dos cosas de las que te quiero hablar o que te quiero plantear porque me parece que son así como muy comunes que ocurran. Lo primero es lo que mencionaba Omar al principio. A veces nos sentimos inmortales. Claro. Creemos que la muerte es para otros, que no me va a llegar a mí. Sobre todo cuando somos jóvenes. Yo no sé por qué tendemos a pensar que la muerte es algo que le ocurre a gente de cierta edad, cuando no es así. O sea, hay personas que fallecen lamentablemente siendo muy jóvenes o siendo niños. La edad no es un factor, digamos, que entre en consideración. ¿Por qué a veces, por qué a pesar de que sabemos que la muerte es segura, de hecho hay un dicho que dice, lo único seguro en esta vida es la muerte? Así es. Repelemos hablar de ella? Yo creo que somos conscientes intelectualmente, sabemos qué va a pasar, pero no lo aceptamos, ¿verdad? Y en algún momento de la vida uno da ese paso, de aceptarlo como una transición, como una etapa, como lo que en algún momento va a pasar. Entonces creo que lo que pasa es que somos conscientes intelectualmente de que eso va a pasar en algún momento de la vida, pero no lo aceptamos, más bien lo negamos, lo evadimos, lo evitamos. Entonces eso hace que por supuesto le desarrollemos más temor. Y todo aquello que no se afronta, yo siempre he dicho, ¿verdad? Es un monstruo que crece. Y cuando no hablamos de algo, a veces pensamos que es mejor mantener secretos. No hablemos de eso para no asustar a los chicos, para no asustar a la familia, porque no van a pensar que entonces de ahí estamos pensando en morirnos o algo va a pasar. Cuando lo contrario más bien es poder normalizar este tema, naturalizarlo. Y no digo que hablar todo el tiempo de la muerte, pero sí incluirlo como uno de nuestros temas de conversación de los que tanto hablamos constantemente. Pero sí creo que lo entendemos, pero muchas veces lo negamos. Sí, ese va a ser un punto que te voy a tocar un poquito más adelante, ¿verdad? ¿Cuál debería ser la aproximación que deberíamos hacer con el tema, sobre todo cuando en la casa hay personas que van creciendo y que están aprendiendo, digamos, de lo que nosotros los adultos
vemos de las cosas. Pero hablabas de que para mucha gente la muerte es un tabú. Claro. O sea, ¿por qué si es algo tan natural, si es parte del proceso de todos los seres humanos en este planeta, por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte? Yo pensaría, ahora que hablabas, Randall, que una de las razones principales es porque la muerte la asociamos a la separación. ¿Verdad? Y la separación en nosotros causa angustia. Cuando pensamos en separarnos de algo que queremos, no solamente una persona. No, de la vida como tal. La vida como tal, sí, de todo lo que hemos vivido, de las experiencias, de la familia. Entonces, creo que en general el ser humano tiene la tendencia, y como bien creo que hemos mencionado en otro espacio, el miedo, como es un método de sobrevivencia, la muerte más bien nos dice lo contrario. La muerte nos dice que la sobrevivencia acaba. Entonces nuestra naturaleza no quiere dejar digamos, de vivir, ¿verdad? Queremos preservar la vida. ¿Por qué nos cuesta hablar de la muerte? Porque evidentemente queremos seguir viviendo. Pensamos que hablar de esto es como hablar de separación, y obviamente queremos evitar la angustia. Entonces, pensaría que al final la razón principal por la cual no hablamos de esto es porque nos duele, nos angustia, nos molesta, nos incomoda, ¿verdad? Y esas emociones obviamente tratamos de evitarlas porque no son cómodas, pero son necesarias. Ahora, yo no sé cuánto de la educación que recibimos pesa en esto, porque desde pequeñitos yo creo que nos evitan nuestros adultos que nos rodean, evitar relacionarnos con la muerte o hablar del tema. Digo, evitan llevar niños a funerales, por ejemplo, cuando un familiar fallece, en muchos casos se le oculta que falleció y se le inventan otras historias de que, ¿verdad? No sé, he escuchado cosas como de que papá se fue de viaje o lo que sea. Sí. Y yo no sé si esas acciones, que pienso yo a lo mejor son pensadas para proteger al niño de un tema que no es bonito y que no es fácil, al final terminan haciendo daño. Sí, una cosa creo que es ocultar la información, y otra es adecuar el lenguaje al niño, ¿verdad? Porque evidentemente si le planteamos una idea muy filosófica a un niño no nos va a entender, ¿verdad? Como, bueno, la vida se acabó, no nos va a entender. Sí podemos adecuar el lenguaje del niño, pero ocultar la verdad es prácticamente como sembrar una semilla de incertidumbre, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Por qué nunca me lo dijeron? Me doy cuenta de adulto, tal vez, de que a mí me escondieron estos temas o me evitaban hablar de esto. Y lo que pasa es que al final perdemos de perspectiva la realidad de la vida, porque la realidad no solamente son alegrones, como decimos, ¿verdad? Y creo que nos hace menos tolerantes a momentos difíciles, el que no hablemos de estas cosas de niños, ¿verdad? Claro. Ya que estamos hablando del tema, ¿en qué momento ustedes, los psicólogos, recomiendan que en la familia se comience a hablar del tema de la muerte con los niños? Desde que se introducen valores. Porque al final el valor de la vida y de la muerte podríamos decir que es igual de importante que otros valores, ¿verdad? Como el del respeto, el amor, el afecto, el cariño, la puntualidad, la responsabilidad. Entonces, toda familia que considere que este sea un tema relevante se puede introducir desde que los niños pues están creciendo. Hablemos de esto, ¿no? Así como se puede educar a un niño sexualmente, así como se puede hablar de otros temas relevantes de la familia. Este es un tema que se puede hablar con un niño desde muy pequeño. De hecho, se hace en otras culturas, ¿verdad? De hablar con los niños acerca de como dicen, de la temporalidad de la vida, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que se puede hacer con los niños de manera, obviamente, adecuada a la edad de cada uno de ellos. Eso te quería preguntar, ¿cuál es la forma? Porque si el niño es muy pequeño no va a entender muchos de los conceptos que a lo mejor le queremos explicar. Claro, sí, metáforas, ¿verdad? Ejemplos, cosas que se puedan ver, ¿verdad? Incluso hasta podemos utilizar la naturaleza, podemos utilizar la vida de los animales. ¿Cuántas cosas no nos pueden ayudar a entender la temporalidad de ciertas cosas? Entonces, podemos utilizar lo gráfico, ¿verdad? Nosotros nunca se nos olvida lo que vimos de niños, ¿verdad? Lo que nuestros papás nos enseñaron tal vez con un ejemplo, ¿verdad? O con una historia. ¿Películas? En algunos casos hay películas para niños muy útiles, ¿verdad? Que los padres pueden acompañar a los niños, a los chicos, para hablar finalmente, hacer como un pequeño foro familiar y hablar con ellos, ¿verdad? Que bueno, ¿qué vimos en la película? Y sacar conclusiones de esto, ¿no? Ok. ¿En qué momento, digamos, este temor que decías al principio es algo natural en los seres humanos por las razones que explicaste, se convierte en un problema psicológico y ya me está generando complicaciones en la vida? Sí, yo pensaría que es cuando la persona, por ejemplo, ya no se puede montar al bus tranquila, porque está pensando, uy, el bus se va a estrellar, ¿verdad? Dicen que todos los temores tienen algo de relación con el temor a la muerte. Me da miedo montarme en un avión,
porque pienso que se puede estallar y me voy a morir. Me da miedo montarme en un ascensor porque se va a atorar y entonces todos vamos a quedarnos aquí y nos vamos a asfixiar. Me da miedo contraer una enfermedad terminal porque me voy a morir. Entonces parece ser que todos los temores están asociados al temor a la muerte, no todos, pero la mayoría. Entonces cuando esto se vuelve algo ya más crónico, cuando en la vida cotidiana ya no me deja en paz. Pero estoy pensando en esto, ando caminando por la calle, estoy en el trabajo, no me puedo concentrar por estar pensando, ¿y si me muero hoy, si me muero mañana? ¿Cómo me voy a morir? Y esto es algo que pasa, ¿verdad? Parece ser que no, que hay personas que pueden controlar sus pensamientos, pero hay personas que lastimosamente ya han perdido esa batalla de no poder dejar de ligar todo lo que les acontece en el día con situaciones de muerte. Ve qué curioso a propósito de eso que estás hablando. Nos escribe una persona al Facebook y dice, bueno, mi nombre es Viviana, tengo 28 años. Creo que mi miedo a la muerte no es incapacitante, pero sí gasto mucho dinero en doctores y exámenes porque pienso que si tengo alguna enfermedad, quiero que me la encuentren lo antes posible para tratarla y que no me mate. De igual manera, cuando ando en carro me llegan imágenes de que tengo un accidente de tránsito y me muero, me pongo muy tensa y cuando alguien joven muere me queda una sensación horrible de que las personas jóvenes no deberían morir y dejan todos sus planes a medias. Ella te pregunta, ¿cómo puedo ir cambiando esto? Qué importante es revisar nuestras creencias, ¿verdad? Porque las personas jóvenes parece que no deben morir. Esa es como la creencia que tenemos. Con base en eso, obviamente, evaluamos nuestra vida. Cuando vemos una situación de una persona joven que fallece, pensamos que injusto, ¿verdad? ¿Por qué Dios se la llevó? Y empezamos a evaluar nuestra vida en función de esas creencias. Pero creo que primero tenemos que aceptar que la vida es así, ¿verdad? La vida es así. No podemos seguir tal vez con algunas creencias de decir, no, es que tenemos que morir de adultos y así va a ser mi vida. Porque si eso no pasa o pasa a mi alrededor, me voy a frustrar. Entonces, como llevar un proceso personal en donde yo pueda llegar a aceptar lo que es la realidad, ¿verdad? De mi vida en algún momento va a acabar, va a finalizar y ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero qué importante también es hacer las paces, ¿verdad? Con nuestra propia muerte, ¿verdad? Que eso es algo que en algún momento todos tenemos que hacer vivos, ¿verdad? Claro. Otra televidente dice esto, mi hijo es pequeño y a su corta edad ha visto morir a muchos familiares y nos dice a los padres que qué susto, que él no se quiere morir y que él no quiere que nos muramos. Entonces, te pregunta, ¿cómo explicarle a un niño la muerte e irlo preparando por si alguno de sus padres en algún momento falta? Creo que lo mismo que hablábamos ahora, ¿verdad? La importancia de sentarnos con él, porque por ejemplo, si un niño vio que todas las muertes de sus familiares generaron tensión, desequilibrio emocional, sí, es que pues no es fácil decirle, mira, tus papás en algún momento van a morir, tranquilo. No, porque lo que el niño va a entender o va a procesar es lo que vio alrededor. Entonces ahí es donde sí tenemos que hablar, por ejemplo, de que no todas las muertes son iguales, de que posiblemente estas muertes sucedieron en contextos específicos. O sea, ir hablándole de que la muerte es algo más que un accidente de tránsito. Sí, claro. ¿Verdad? Bueno, y recordar algo que ustedes nos insisten cada vez que vienen, y es que en la familia los niños aprenden no de lo que decimos, aprenden de lo que hacemos. De lo que vemos, claro. O sea, si nuestra aproximación a un tema como este es de temor, de miedo, de llanto, de dolor, de que, ¿verdad? O sea, si genero ese cuadro de terror alrededor de un tema como la muerte, pues los niños van a aprender que la muerte es algo terrible. Claro. Claro. Y entonces luego, ¿cómo vas a pretender que entiendan que es parte de un proceso? De hecho, la mayoría de chicos que tienen o desarrollan estos temores proceden de dos familias. De una familia en la que nunca se habló de este tema, ¿verdad? Fue un tema tabú. Y de una familia en donde mis padres se aterrorizaban y lo que hicieron fue trasladarme el temor. Claro. Entonces, evidentemente, pues y creo que tenemos que empezar tal vez los padres por decir, ok, ¿cómo lo proceso yo? ¿Verdad? Tal vez la pregunta a veces es más para los padres que para los hijos. Claro. Ve, esto que nos cuenta Silvia Mora está bien interesante, Daniel. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte, dice, y en este momento ya no le temo a morir. Y te pregunta, ¿qué tanto acercarme a la muerte hace que le perdamos el miedo? Interesante, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, yo creo que sí, claro que sí. Porque podemos integrar las personas que están en ese momento, ¿verdad? Creo que integran toda su vida en cuestión de segundos. Sí. Dicen, bueno, aquí puede acabar todo. ¿Qué voy a hacer?
¿verdad? Entonces creo que sí, evidentemente entre más lejos esté yo de algo, más le voy a temer a lo mejor. Entre más cerca esté yo de eso, tal vez pueda entender y procesar y concientizar sobre esto. No, y lo que ustedes insisten también, o sea, digo, nos pasa con los temores de la vida. Claro. Enfrentar un temor y tener que verme con él cara a cara hace que en algún momento ya yo le vaya perdiendo miedo. Claro, claro que sí. ¿Verdad? Claro que ya no sí. me vaya sintiendo lo mismo que anteriormente. Bueno, no quiero que se nos acabe la entrevista, Daniel, sin que hablemos de cómo hago las paces con la muerte, que yo creo que es un tema que planteaste anteriormente y que me parece que es como podría ser la gran enseñanza de esta conversación. Sí, fue un tema que me costó mucho a mí personalmente y en algún momento lo hice, incluso con pacientes lo hemos hecho. Yo siempre le digo a la persona, escriba, ¿verdad? Escriba qué va a pasar después, cómo sería tu vida después de la muerte, de tu propia muerte. Muchos pacientes me dicen, no estoy listo para hacerlo, no me gusta imaginarme esto. Pero el hecho de que nosotros hablemos o hagamos las paces con la muerte, hablemos, escribamos, hablemos con una persona, con un especialista, con quien sea sobre este tema, no significa que vamos a morir, ¿verdad? Que esa es la idea. Uy, si yo empiezo a hablar de la muerte, voy a traerla. De hecho, le dicen, no la llame. No la llame, ¿verdad? Entonces, mejor no escribo, mejor no hablo de esto porque a lo mejor el otro mes aparezco en el obituario, ¿verdad? Entonces, yo creo que no necesariamente. Yo hace unos años atrás, me acuerdo en un curso justamente de cuidados paliativos y duelos, nos dice un profesor, saquen una hoja, empiecen a escribir su testamento. Y claro, la mayoría de la clase estaba totalmente desequilibrada. Fue un tema muy, muy complicado. Pero en algún momento fue muy rica la enseñanza, porque al final pudimos entender que aprovechamos más la vida cuando hacemos las paces con la muerte, que cuando estamos peleados con ella y no lidiamos la realidad de lo que nos va a pasar. Ahora, ¿qué es hacer las paces con la muerte? Hacer las paces es aceptarla, aceptar mi propia muerte. En algún momento voy a morir, ¿verdad? Entonces, por ende, pues es una realidad que pasa en microsegundos a veces le lleva a una persona años, a veces le lleva a una persona un proceso, pero hacer las paces con la muerte literalmente es aceptarla, ¿verdad? No aceptar que me voy a morir ya, ¿verdad? Sino aceptar que en algún momento va a pasar porque es una realidad que no podemos obviar, ¿verdad? Y otra cosa que yo siempre digo, Randall, que es muy importante, para todas las personas y he hecho es una recomendación psicológica, para las personas que tienen excesivo temor a la muerte, exploren la espiritualidad, exploren la filosofía, qué se habla de la muerte, qué han dicho los maestros acerca de la muerte. Interesantemente, los sabios más grandes de la historia han hablado de la muerte, ¿verdad? Siempre han hablado de la muerte, los sabios. Todo lo que sabemos de filosofía, de psicología, de espiritualidad, nace mucho de personas que se atrevieron a hablar sobre estos conceptos. Entonces, para tener una vida más sabia, a veces parece ser que hay que tener este tema entre la mesa, ¿verdad? Muy bien. Carla Molina, yo tengo 8 años de padecer de ataques de ansiedad y no salgo de mi casa por miedo a que me pase algo malo. Y cuando tengo que salir, para mí es un dilema. La doctora me dice que estoy joven, que tengo 31 años, que debo controlarme sola, pero es realmente difícil. Esto me hace preguntarte, que lo tenía por ahí, si una persona con ansiedad, con depresión, es más probable que un tema como la muerte le golpee más duro. Sí, claro, totalmente. Una persona que por ejemplo, tiene ansiedad, ¿verdad? Recordemos que la ansiedad está muy relacionada al pensamiento catastrófico, al pensamiento negativo. Cuesta que una persona con ansiedad vea su futuro como algo positivo. Entonces, una persona que ya ha desarrollado pensamiento ansioso, y como lo hemos hablado en otros espacios, tiene que fortalecer la mente. Una mente fortalecida es capaz de poder afrontar los pensamientos irracionales. Irracionales como, por ejemplo, me voy a morir cuando salga de la casa. No necesariamente, hay muchas probabilidades. Y esa es una de las muchas que podrían ocurrir, y evidentemente tiene que haber una exposición progresiva. ¿Qué es exposición progresiva? Donde una persona puede ir afrontando y dándose cuenta de que a lo mejor sus pensamientos, ese 90% de pensamientos nunca se llegó a completar o a concretar. Entonces, qué importante también es acompañarnos, porque hay personas que ya, como en el caso de ella, que le agradezco mucho su consulta, tal vez lo han llevado a una situación un poco más grave y les impide poder desarrollar su vida. Entonces, qué importante es que tal vez alguien nos pueda acompañar en ese proceso de exponernos para darnos cuenta que la mayoría de esos pensamientos nunca se van a llegar a concretar y son solamente posibilidades de nuestra imaginación. Muy bien. María Quesada, quiero compartir una historia como psicóloga y como educadora de un taller de niños de 4º grado
sobre cuál era el concepto de la muerte que ellos manejaban. Después de muchas actividades, ellos consideraron la muerte y la asociaron a la separación de sus padres, que fue un momento muy duro de muchos de ellos, de muchos de los estudiantes, y dibujaron y dramatizaron el dolor que experimentaron. Muchas gracias y que este ejemplo les ilustre. Claro, ella lo que nos está diciendo es que estos niños relacionaban la muerte con que me voy a tener que separarme de mis papás. Separación. De personas de las que quiero, claro, a las que quiero. Claro, claro. Y es que eso es lo que crecemos pensando, ¿verdad? Que nos vamos a separar de las personas que queremos y por eso obviamente no lo queremos vivir. Ok. Daniel, aquí yo no me quiero meter tanto en esta parte, pero ya para cerrar, aquí hay un tema de fe también, claro, de espiritualidad, creo yo, ¿verdad? O sea, digo, hay muchas culturas, hay muchas religiones, hay muchas personas que piensan, como dije al principio, que la muerte no es el fin, sino que es la continuación o el inicio o una nueva etapa. Exactamente. Claro. ¿Tiene mucho que ver eso con que yo vea la muerte de una forma o de otra? Tanto así es tan importante, Randall, que los psicólogos obviamente pues consideramos al ser humano como biológico, social, espiritual y físico. Lo espiritual no necesariamente es una religión, ¿verdad? Lo sabemos bien, pero las personas que profesan una religión, por ejemplo en mi caso u otras personas, parece ser como que tanta incertidumbre alrededor de la muerte, como que le hayan más tranquilidad, más paz, porque ya no representa tanto el qué va a pasar, ¿verdad? Será el fin de mi existencia, sino que reposa mi idea sobre algo concreto. Entonces, claro que sí, ayuda muchísimo, tanto así que lo recomendamos. Si una persona, por ejemplo, tiene una fe específica, fortalezca su fe, ¿verdad? Fortalezca su espiritualidad, busque, ¿verdad?, cómo hacerla crecer, porque eso te va a dar más tranquilidad y paz para poder sobrellevar este tema. Y Nancy decía algo interesante ahora al principio, cuando nos daban el pase, que ella prefiere vivir lo más intensamente que puede la vida, digamos, el hoy, el momento presente, que pensar en la muerte. Digo, uno tiene que considerar lo que en algún momento va a llegar, pero también es importante eso, ¿no? Porque a veces estamos tan pendientes del futuro, de lo que nos traerá el mañana, que ni siquiera sabemos si va a llegar para nosotros, que dejamos de vivir las cosas lindas del momento que estamos. Y es que al final la vida es esto. Esta conversación. Es este momento. Y me gusta lo más básico, tal vez para un niño, es decirles, por algo se llama presente, porque es un regalo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que podemos resumir al final, pero a veces llega, pero cuesta llegar a esa conclusión en la que llegamos, y cada uno tiene que entender que al final la vida son momentos, relaciones, recuerdos, ¿verdad? Y no lo que va a llegar a pasar, que ni sabemos, y como siempre he dicho, va a pasar de manera muy diferente a como imaginamos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Yo no sé si querés aprovechar el último minuto para darle un mensaje final a la gente que nos ha acompañado en esta conversación. Claro, bueno, muchas gracias, Randall, y al equipo. Yo creo que si hay alguna persona que está lidiando o estás excesivamente pensando en este tema, es bueno que nos sentemos, que pensemos, que escribamos. Yo insisto en que la escritura es terapéutica, que escribamos todos los días. ¿Cuál es la diferencia? Perdón que te haga una pausa ahí. Sí, ¿Cuál es la adelante. diferencia entre escribirlo y pensarlo, digamos, ¿verdad? Porque mucha gente podría decir, bueno, si no me da pereza escribir, entonces voy a meditar sobre esto. ¿Cuál es la diferencia entre...? La diferencia es que está totalmente demostrado que una persona cuando escribe logra plasmar mejor sus ideas. Okay. A veces las ideas pueden ser muy abstractas. Pensé demasiado y al final no llegué a una conclusión. Simplemente me preocupé más, ¿verdad? Entonces como que el escribir es una acción consciente en donde yo puedo traducir mis pensamientos en palabras o en oraciones concretas, ¿verdad? Entonces es como para clarificar mi pensamiento, es como una higiene mental, ¿verdad? Entonces recomendás escribirlo siempre. Claro, siempre. Yo recomiendo que cada persona tenga su... Y ojalá, ¿verdad? Yo soy a la antigua, a mí me gusta escribir a mano, ¿verdad? La gente que dice, yo escribo en el celular, también, pero yo recomiendo hacerlo a puño y letra. Y si hay alguna persona así, bueno, que nos sentemos, ¿no? A reflexionar, que confrontemos este tema, si lo hemos tenido mucho tiempo y tal vez no he hablado de esto con alguien, busquemos a una persona de confianza, hablemos de la muerte, busquemos información que han dicho los grandes filósofos, los grandes maestros de la muerte. Si alguna persona tiene una fe, que la fortalezca, que busque fortalecer su experiencia de fe, que crezca en ella y que eso ojalá le pueda traer mayor paz a un tema que es tan abstracto como el de la muerte. Muchísimas gracias. Él es Daniel Retana. Lo pueden contactar a los números 8676-8787 o al 6048-3178. También aparece en Instagram y en Twitter como Psico Dani Retana y en el Facebook Daniel Retana Psicólogo. Les voy a repetir los números:
8676, 8787, 6048, 3178. Ahí están apareciendo en pantalla. Ha sido muy bonito hablar con vos. Gracias, Randall, por la invitación y un placer también estar contigo. Pura vida. Gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.